Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo? Mi nombre es Miriam Cecilia Mendoza Solórzano, ¿Cuál es su edad? 56 años. ¿Me puede indicar cuál es su nivel educativo? Superior. Bien, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, durante el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú se atravesó una grave crisis económica con hiperinflación, desempleo, hubo pobreza. En lo político había mucha desconfianza hacia los partidos tradicionales y el gobierno se volvió cada vez más autoritario, especialmente después de la disolución del Congreso que sucedió en el año 1992. Socialmente existía ya una gran desigualdad, sobre todo en las zonas rurales, y el país sufría bastante, ¿no? Por la violencia de los grupos terroristas, eh, como, como en este caso el Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA. Bien, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Durante el gobierno de Fujimori se implementó el Fujichop. Era un paquete de normas económicas que incluyó la liberación del mercado, la privatización de empresas estatales y una drástica reducción del gasto público, además de un tipo de cambio flotante y políticas monetarias estrictas para controlar la inflación. Aunque al principio estas medidas fueron muy impopulares, lograron estabilizar la economía, reducir la inflación y generar el crecimiento económico, aunque también aumentaron la pobreza en corto plazo. Bien, ahora la siguiente pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Se implementó programas como vivienda rural y alimentación escolar para mejorar la salud y la educación de la población rural y de lo que es más vulnerable, ¿no? Sin embargo, los avances en la reducción de la pobreza fueron muy limitados, ya que el enfoque neoliberal del gobierno de Fujimori priorizó la estabilidad económica y la atracción de inversión, sin lograr una redistribución significativa de la riqueza. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, en este caso, Fujimori adoptó una estrategia de mano dura, fortaleciendo las Fuerzas Armadas y bueno, a la policía para enfrentar al Sendero Luminoso y al MRTA. Esta estrategia redujo la actividad terrorista y permitió la captura de líderes, como en este caso Abigail Guzmán de Sendero Luminoso, pero también estuvo marcada por violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas y ejecuciones extrajudiciales. Bien, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, sí hubo un programa de esterilización forzada durante el gobierno de Fujimori. Fue algo controversial. Miles de mujeres, especialmente de las comunidades rurales e indígenas, fueron esterilizadas sin su consentimiento. Esta política fue ampliamente criticada por violar los derechos humanos, generando bastante indignación, ¿no? Dentro y fuera del país. Bien, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, las medidas que tomó este gobierno de Fujimori fueron de controlar la prensa, como la compra de medios de comunicación y la persecución al periodismo, aquellos que lo criticaban, ¿no? Durante su gobierno hubo bastante manipulación mediática, intimidación a periodistas, la creación de una prensa amarilla, ¿no? Que favorecía al gobierno. Esto afectó gravemente la libertad de expresión, creando un ambiente
de autocensura y miedo en la población. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La caída de Fujimori en el año 2000 se debió a varios factores. El crecimiento escandaloso de la corrupción, como es el caso de los Vladivideos, donde se mostraba a un asesor, Vladimiro Montesinos, sobornando a políticos y empresarios. Y hubo una creciente también oposición, ¿no? Interna e internacional. Hubo falta de democracia, autoritarismo, violaciones a los derechos humanos, contribuyeron al colapso de su régimen. Y tras la huida de Fujimori a Japón, el Perú vivió un periodo de inestabilidad política y económica, aunque también comenzó un proceso de recuperación, ¿no? Aunque la corrupción y la polarización social siguieron siendo problemas persistentes. Muchas gracias por participar de la entrevista. Muchísimas gracias a ti.